Buenos días, siendo las 11:11 de la mañana del día de hoy, viernes 13 de noviembre del año 2020, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué, en función de control de garantías, instala audiencia preliminar para atender solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso adelantado bajo el radicado 2019-00208, número interno 63.671. Para efectos del registro, se solicita a las partes presentes, por favor, se identifiquen por la Fiscalía. Muy buenos días, su señoría, señor abogado defensor, secretarios y demás personas que se encuentran en la sala. Por la Fiscalía, su Esperanza Alfonso Méndez, fiscal servicios excepcionales que tiene la unidad de delitos sexuales Caibas. Mi lugar de ubicación, teléfono 328. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Apoderada de víctimas, doctora, tiene el uso de la palabra. Doctora, tiene el micrófono apagado. ¿Ya quedó prendido? Sí, Bueno. doctora, ya. Muy buenos días, señoría y demás asistentes a esta virtualidad de presentación de la víctima, esta delegada de la Defensoría del Pueblo, Ana Beatriz Cordero, cuyos datos ya se encuentran registrados ante su despacho. Gracias. Muchas gracias, doctora. La defensa. Muy buenos días, su señoría, usted y demás asistentes a este acto público virtual. Se presenta Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, y soy el titular de la tarjeta 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Represento los intereses del señor en calidad de defensor contractual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es tan amable y ahí a la cámara me exhibe su cédula y tarjeta profesional, por favor. Señor defensor, como quiera que usted ha solicitado esta audiencia, tiene el uso de la palabra para que sustente su petición. Gracias, su señoría. El día de hoy, de manera breve y concreta, le solicito, de manera muy respetuosa, ordenar la libertad inmediata del ciudadano por haberse configurado en su favor la causal prevista en el numeral quinto del artículo 317 de la ley 906. Esto es, el haber transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Término que está duplicado por el parágrafo primero de ese mismo artículo, lo que genera que sean 240 días por tratarse de conductas de tipo sexual las que generan este expediente penal. Para contextualizar lo ocurrido en este proceso y que permite que se conceda la pretensión, pongo de presente, señor juez, que al fue privado de la libertad con ocasión a la medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Picaleña de la capital tolimense, la cual le fue impuesta por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Rovira el 16 de diciembre del 2019, como se demuestra con el acta de diligencia, cuya copia les fue enviada por correo electrónico la noche anterior a todos los partícipes de esta audiencia, junto con los demás documentos a los que me iré refiriendo en mi intervención. Posterior a esa imposición de la medida de aseguramiento, la Fiscalía el 20 de febrero del 2020 a las 15:16 radicó el escrito de acusación, como se demuestra con ese documento procesal que también fue objeto del traslado y que tiene el sello de recibido del Centro de Servicios Judiciales a esa fecha y a esa hora. Es así como el viernes 20 de marzo del 2020, es decir, un mes después de la radicación del escrito de acusación, se lleva a cabo en plena pandemia la audiencia virtual de acusación en la que la defensa técnica solicita la nulidad desde la audiencia de imputación inclusive por considerar la defensa que existe ausencia de una verdadera exposición de hechos jurídicamente relevantes. La señora juez quinta penal del circuito de Ibagué no resuelve de inmediato la solicitud de nulidad, sino que suspende la diligencia para continuarla en plena pandemia una semana después, más exactamente el día viernes 27 de marzo de 2020, en donde en audiencia virtual se niega la nulidad y al ser recurrida en debida forma se le dio el respectivo trámite ante el superior jerárquico, así lo evidencian las dos actas de audiencia de aquel mes de marzo del 2020. El proceso pasa a manos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, quien a pesar de ver que se trata de un caso compreso, deja el proceso absolutamente quieto durante todo el mes de abril, lo deja absolutamente quieto durante todo el mes de mayo y solo hasta el 16 de junio
le asigna magistrado ponente correspondiéndole el proceso a la doctora Julieta Isabel Mejía Arcila. Y desde ese 16 de junio del 2020 a la presente fecha, 13 de noviembre, el proceso ha seguido quieto, tanto que ni siquiera se ha resuelto el recurso de apelación impetrado desde ese 27 de marzo del 2020. Es decir, que el expediente está a puerta, señor juez, de completar 8 meses en el Tribunal Superior sin que haya un pronunciamiento sobre la nulidad, sobre el recurso. En un caso que no tiene mayor complejidad porque hay un único procesado y la audiencia de imputación, que es la que genera la controversia y que la que se pretende nulitar, no alcanza a durar ni siquiera 30 minutos. En ese orden de ideas, dado a que la presentación de un recurso no es una maniobra dilatoria, sino que se trata del simple ejercicio del derecho a la defensa, máxime cuando fue el propio juez de garantías de Rovira el que dijo textualmente a la Fiscalía que ni siquiera a él mismo le quedaba clara la imputación, siendo ello lo que incitó la petición militoria de la defensa, el término que se gaste la judicatura resolviendo no puede ser descontado a la defensa técnica. Postura esta que no es del abogado Daniel Neira, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 27 de abril del 2012, caso Fornerón versus Argentina, y en la sentencia 30 de junio de 2015, caso Won Ho Wing versus Perú, se dejó claro por parte de ese organismo que la utilización de recursos establecidos por la ley para quien ha sido sometido a un proceso no pueden ser contados en su contra. Y así lo ha empezado a entender la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal con decisiones como la del 8 de mayo del 2020 al interior del habeas corpus con radicación 301, en la que justamente estudió un caso de una nulidad negada y apelada. Por lo que desde ya entonces, en el conteo de términos, le solicito a su señoría realizar el respectivo control de convencionalidad. En especial porque no puede la defensa, ni mucho menos el preso, soportar la omisión tan enorme del tribunal para resolver los asuntos sometidos a su consideración, menos cuando esa tardanza supera más de medio año, no pudiéndose excusar la judicatura en la pandemia del COVID-19, en tanto en marzo del 2020 fueron las medidas más estrictas de confinamiento y aún así tuvimos 2 audiencias con el juzgado quinto penal del circuito. Por lo que entonces esa excusa quedaría descartada de plano, porque al ser una audiencia incluso virtual está digitalizada de una vez. Por lo tanto, no habiéndose podido continuar con la audiencia de acusación, porque el tribunal aún no suelta la carpeta del proceso, mucho menos se ha podido hacer la audiencia preparatoria y mucho menos la instalación del juicio oral, que está en el limbo en temas de fecha, porque está indefinida, y en consecuencia, desde el 20 de febrero del 2020 hasta el día de hoy, 13 de noviembre del 2020, en que se hace el examen cronológico, han transcurrido lo siguiente: 9 días de febrero por ser este un año bisiesto, más 31 días de marzo que nos dan 40 días, más los 30 de abril que nos dan 70, más los 31 de mayo que dan 101, más los 30 de junio que dan 131 días, más los 31 de julio que nos dan 162, más los 31 días de agosto que nos dan 193, más los 30 de septiembre que dan 223, más los 31 días de octubre que nos dan 254 y más los 13 días de noviembre que nos dan 267 días, término que supera en 27 días los establecidos por el legislador para el otorgamiento de la libertad, cumpliéndose entonces a cabalidad ese factor objetivo. Considero, su señoría, que debe tenerse en cuenta que en este caso en particular, pues los términos han sido duplicados, es decir, que si se tratara de otro tipo de conductas, pues habría sido mucho más fácil la superación de términos, pero aún con esa ampliación, con esa duplicidad, no se ha logrado instalar el juicio oral. Por lo tanto, también considero que debe tenerse en cuenta cuál es el espíritu de la norma para analizar el factor subjetivo, es decir, que la intención del legislador al momento de crear el parágrafo tercero del artículo 317, en donde manda a castigar no el ejercicio defensivo, sino las maniobras dilatorias, en este caso en particular el recurso fue debidamente sustentado, de lo contrario haber sido rechazado, y por ende entonces no es una maniobra dilatoria y mucho menos lo es cuando la defensa ha sido quien incluso ha oficiado al Tribunal Superior a pedirle que por favor le imprima celeridad al resolver el recurso, como se demuestra con el oficio número 580-20 del 25 de julio del 2020, misiva enviada directamente a la señora magistrada Mejía Arcila ese mismo día 25 de julio a las 18:24 horas vía correo electrónico y por medio del correo 472 con la guía que allí se observa en el documento y que fue recibida
el 26 de julio del 2020, según el sello de la Dirección Seccional de Administración Judicial, como lo certifica la empresa de mensajería, documento que también está dentro del traslado. Se destaca que no estamos hablando pues, de revisar un juicio entero para resolver una apelación de una sentencia, ni hablando de resolver una apelación de una audiencia preparatoria que genere que sea algo engorroso, sino de revisar, como lo decía momentos anteriores, una audiencia de 30 minutos de si quedó bien o no realizada esa diligencia. Sobre todo porque hasta en el acta de audiencia se habla de incesto cuando ni parientes son la víctima y victimario. Esa petición de celeridad que se emitió no solo demuestra la intención de la defensa porque se resuelva rápido su asunto, sino que la respuesta emitida por el tribunal muestra que existen demoras que no son culpa del preso ni del defensor, puesto que con el correo electrónico del 27 de julio del 2020 a las 09:37 horas, el doctor Óscar Armando Vélez Giraldo contesta la petición de celeridad diciendo que el proceso se encuentra en turno 2 para resolver. Y casi 3 meses después, exactamente el pasado 15 de octubre del 2020, la señora magistrada ordena informarme que ya la apelación pasó al turno número 1, pero que hace claridad que la apelación la tienen acciones constitucionales y, abro comillas, varios procesos que se encuentran por prescribir, cierro comillas. En conclusión, señor juez, el término, a pesar de ser duplicado por el tipo de conducta que se investiga, se ha superado sin que se inicie el juicio oral y la causa de no inicio del juicio no es atribuible a la defensa ni al procesado, en tanto nada tenemos que ver con la existencia de casos que estén a puertas de prescribir en el tribunal y que hayan sido objeto de prioridad para resolver. Por lo que entonces le ruego decretar la libertad pedida con base en la causal expuesta. Muchas gracias. Acaba de elevar la defensa técnica, se pone traslado a las demás partes intervinientes. La apoderada de víctimas, doctora, tiene uso de la palabra. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Teniendo en cuenta que la sumatoria de dichos términos que presenta el señor defensor realmente superan los 240 días que exige la norma, esta delegada no tiene ninguna objeción porque ya hice los cálculos y precisamente no es por culpa de la Fiscalía, no es por culpa de la representación de víctimas, en ningún momento, simplemente ha sido por parte del superior que, de acuerdo a su explicación, pues tiene el derecho a realizar su trabajo de esta manera, pero que realmente ha superado estos 244 días que necesita el procesado para trabajar, para pedir su libertad. Gracias. Señora fiscal, para los mismos efectos, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. La Fiscalía General de la Nación observa que la sustentación que hizo el señor abogado defensor corresponde con el trámite que se ha dado, en razón por lo cual dejo a criterio de su señoría la decisión que se tome con base pues también en la certificación que haya pasado al juzgado. Muchas gracias, doctora. Con la intervención de las partes, decide el despacho la solicitud de libertad por vencimiento de términos que ha postulado la defensa técnica del ciudadano. El fundamento normativo, bien lo ha indicado el señor defensor, encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que se restablecerá el derecho fundamental a la libertad del imputado o acusado cuando transcurran más de 120 días entre la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio al juicio oral. Término que se duplica a virtud de lo dispuesto en el parágrafo primero de la norma en mención, toda vez que la acusación presentada lo fue por un delito que atenta contra la libertad de integridad de información sexual, es decir, de los que hacen referencia o que se encuentran tipificados en el título cuarto, libro segundo del Código Penal. En esas condiciones, 240 días es el término que se habrá de verificar o corroborar. El despacho elevó solicitud de información al juzgado de conocimiento, que en este caso es el juzgado quinto penal del circuito conclusión de conocimiento. La secretaria del despacho remitió un oficio el pasado 4 de noviembre de 2020, el oficio identificado con el número 2044, en donde informa que en el caso del ciudadano que correspondió por reparto a ese despacho, la Fiscalía presentó escrito de acusación el 20 de febrero de 2020, el reparto se hizo el 26
y el 28 siguiente se entregó materialmente al despacho. Ese mismo 28 se señaló fecha de acusación para el 20 de marzo de 2020. En esa fecha la audiencia no se pudo realizar por la declaratoria de pandemia de COVID, conforme consta en auto del 24 del mes, y se fijó al día siguiente, esto es, entiende el despacho el 21 de marzo, para llevar a cabo audiencia de acusación. Comparecieron las partes y en esa instancia la audiencia elevó una solicitud de nulidad, motivo por el cual el despacho suspendió la audiencia para poder cotejar la formulación de imputación y tomar la determinación conforme la nulidad propuesta, y se continuó la audiencia el 27 de marzo a las 9 de la mañana, resolviéndose de manera negativa la solicitud de nulidad, determinación que fue objeto del recurso de apelación por parte de la defensa. Se concedió el recurso y se remitió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, que fue repartida el 1 de abril siguiente y correspondió por reparto a la magistrada doctora Julieta Isabel Mejía Arcila. Hasta la fecha, hasta el 4 de noviembre de 2020, que es la fecha de la constancia, y de acuerdo a lo informado por el señor defensor, el proceso se encuentra actualmente en el despacho de la magistrada para resolver la apelación. El despacho de conocimiento remite igualmente las actas y el audio de las audiencias, valga la redundancia, adelantadas. En esas condiciones, con esta información, entonces el despacho puede sacar las siguientes conclusiones. A partir de la presentación del escrito de acusación, 20 de febrero de 2020, al día de hoy, 13 de noviembre de 2020, han transcurrido sin solubilidad un total de 267 días, organismo superior a los 240 que se tenían para haber iniciado el juicio oral. El trámite procesal, como obra en la constancia, ni siquiera se ha culminado la audiencia de formulación de acusación, toda vez que la misma se encuentra suspendida en etapa de saneamiento en atención a la nulidad postulada por la defensa. Es decir, que con meridiana claridad se puede inferir o deducir que el juicio oral no se ha iniciado, ni siquiera la preparatoria, mucho menos la acusación. Verificados esos presupuestos de naturaleza objetiva, resta señalar entonces que el trámite procesal se ha visto dilatado, demorado, no por maniobras atribuibles a la defensa, maniobras dilatorias de la defensa o del acusado. El ejercicio de los recursos y la confrontación en contra de las determinaciones que toman las autoridades judiciales, pues obviamente es una garantía consustancial al debido proceso y no se puede tener como un ejercicio arbitrario o amañado de los mismos, máxime que esa determinación, en dado caso, la tendría que haber tomado el tribunal o incluso eventualmente la juez de instancia sin negar el recurso, toda vez que puede darse el caso de la postulación de recursos temerarios, pero en este caso, pues, esa no es la situación que se presenta, motivo por el cual el despacho obviamente no puede descontar la totalidad del tiempo que lleva el proceso desde el 1 de abril de 2020 hasta la fecha en la indefinición de una determinación que por competencia corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. Lo máximo que se podrían descontar eventualmente serían los tiempos que legalmente se han establecido para que estas determinaciones se resuelvan. El artículo 178 del Código de Procedimiento Penal establece que en el trámite de recurso de apelación contra autos, cuando se trata de un juez colegiado, el magistrado ponente tendrá 5 días para presentar proyecto, 3 días la sala para su estudio y la audiencia de lectura de providencia se realizará en 5 días. Es decir, no se demora más de 15 días la resolución de un asunto cuando es un auto en segunda instancia y se trata de juez colegiado. En esas condiciones, verificado entonces el vencimiento de los términos, el despacho habrá de restablecer el derecho fundamental a la libertad del ciudadano. Esta determinación será efectiva de manera inmediata e incondicional, a no ser que el acusado se encuentre requerido por cuenta de la autoridad judicial. Contra esta determinación proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Sin recurso, su señoría. ¿Apoderada de víctimas? Un momento. Ay, espere. Y se me fue. Doctora, ahí tiene audio, tranquila. ¿Ah, sí? Sí, sin recursos, señor. Ah, bueno, perfecto, sin recursos.
Señor defensor, recursos. Sin interés para recurrir, su señoría. Gracias. Muchas gracias, doctores, doctoras. Habiéndose culminado la presente audiencia, se da por terminada a las 11:32 de la mañana. Muy amables por su comparecencia, doctora Zulma, doctora Ana Beatriz, doctor Daniel, muchas gracias. Muy amables por su comparecencia. Buen día para todos. Muchas gracias. Está muy bien, doctores. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso.